Gato cuenta. Intenté ayudar a un extraño y terminé involucrado en una investigación policial. Todo comenzó hace unos 3 meses, en un martes particularmente gris y lluvioso. Soy, o era, un tipo bastante normal, 30 y pocos años, trabajo de oficina de 9 a 6, de esos que se quejan del café de la máquina pero igual se toman 3 tazas. Mi rutina era sagrada, salir del trabajo, pasar al supermercado los martes y jueves, y el resto de la semana directo a casa a ver alguna serie o jugar videojuegos. Emocionante, ¿verdad? Ese martes, la lluvia era torrencial. Salí del trabajo con el paraguas apenas aguantando el viento. Decidí saltarme el supermercado e ir directo a casa. Estaba doblando la esquina de mi calle, a una cuadra de mi edificio, cuando la vi. Era una mujer, probablemente de mi edad, tal vez un poco más joven. Estaba empapada hasta los huesos, sin paraguas, temblando visiblemente bajo el pequeño toldo de una tienda cerrada. Tenía el pelo oscuro pegado a la cara, y su maquillaje, o lo que quedaba de él, corrido por las mejillas. Pero lo que me llamó la atención fue la expresión de sus ojos, un pánico puro y crudo que nunca había visto en persona. Miraba a todos lados como si esperara que un demonio saltara de las sombras. Normalmente, soy de los que miran para otro lado. Ya saben, no es mi problema. Pero algo en su desesperación me tocó una fibra sensible. Quizás fue la lluvia, el ambiente lúgubre, o simplemente que ese día me sentía un poco menos cínico. Me acerqué con cautela. Disculpa, ¿estás bien?, le pregunté, tratando de que mi voz sonara lo más amable y menos amenazante posible. Saltó como si la hubiera electrocutado. Sus ojos se clavaron en los míos, y vi cómo luchaba por controlar su respiración. Yo, balbuceó. Necesito ayuda. ¿Qué pasa? ¿Te robaron? Estás herida, insistí suavemente. Negó con la cabeza rápidamente. No es eso. Es él. Me está buscando. ¿Quién te está buscando?, pregunté, sintiendo una punzada de inquietud. Aquí es donde debí haber llamado a la policía y seguir mi camino. Pero no, mi complejo de héroe barato decidió hacer acto de presencia. Mi ex, susurró, y la forma en que lo dijo, con tanto terror, me heló la sangre a pesar del calor húmedo del ambiente. No puedo ir a mi casa. Sabrá que estoy allí. No tengo a dónde ir. Miré alrededor. La calle estaba casi desierta por la lluvia. Mira, le dije, vivo a una cuadra. Puedes venir, secarte un poco, usar mi teléfono si necesitas llamar a alguien, a la policía quizás. Y luego vemos qué hacer, ¿te parece? Dudó un segundo, sus ojos examinándome como si intentara decidir si yo era una amenaza menor que la acechaba. Finalmente, asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Caminamos la corta distancia hasta mi edificio en silencio, ella pegada a mí como si temiera que algo la arrastrara hacia la oscuridad. Una vez dentro de mi apartamento, la imagen era aún más desoladora. Estaba temblando incontrolablemente, sus dientes castañeteaban. Le ofrecí una toalla y una sudadera vieja mía, que le quedaba enorme pero al menos estaba seca. Mientras ella se cambiaba en el baño, mi mente empezó a trabajar. ¿En qué demonios me había metido? ¿Y si este ex era peligroso y me veía como cómplice? Pero luego escuché un pequeño sollozo desde el baño y la culpa me invadió. Estaba asustada, y yo era, en ese momento, su única ayuda. Salió del baño un poco más compuesta, pero todavía con esa mirada de animal acosado. Se llamaba Elisa. No me dio su apellido. Le ofrecí té, que aceptó con manos temblorosas. ¿Quieres llamar a la policía?, le pregunté de nuevo. No todavía, dijo. Él. Marco, es muy influyente. Tiene contactos. Una vez lo intenté, no sirvió de nada. Solo lo enfureció más. Esto sonaba cada vez peor. Manipulación, intimidación. Marco sonaba como un auténtico desgraciado. Elisa me contó fragmentos de su historia.
Una relación que empezó como un cuento de hadas y se convirtió en una pesadilla de control, celos patológicos y amenazas veladas que se volvieron cada vez más directas. Dijo que había intentado dejarlo varias veces, pero él siempre la encontraba, la manipulaba o la asustaba para que volviera. Esta vez, había logrado escapar después de una discusión particularmente aterradora donde él había roto cosas y la había acorralado, gritándole en la cara. Dijo que vio una oportunidad y simplemente corrió. No tengo dinero encima, mi teléfono se quedó allí, todo, dijo, con la voz quebrada. Solo necesito pensar. Le dije que podía quedarse en mi sofá esa noche si lo necesitaba. Pareció aliviada, pero también culpable. No quiero causarte problemas, murmuró. No te preocupes, le dije, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Mañana, con la cabeza fría, vemos qué hacer. Me pidió usar mi teléfono para hacer una llamada. Dijo que era a una amiga que vivía en otra ciudad, para ver si podía irse con ella unos días. Se encerró en mi habitación para tener privacidad. La llamada duró unos 20 minutos. Cuando salió, parecía un poco más esperanzada. Creo que tengo un plan, dijo, sin dar muchos detalles. Mañana temprano me iré. ¿Te importa si duermo aquí esta noche? Prometo no ser una molestia. Le preparé el sofá con sábanas y una almohada. Apenas hablamos más. Yo me fui a mi cuarto, pero no pude dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando cada crujido del edificio, cada sirena lejana, imaginando a este tal Marco acechando afuera. Me sentía como un personaje secundario en una película de terror que estaba a punto de morir. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Salí de mi habitación y Elisa ya no estaba. En el sofá, las sábanas estaban dobladas pulcramente. Había una nota sobre la mesita de centro. Gracias por todo. No tienes idea de cuánto significó tu ayuda. Estaré bien. No intentes contactarme, es más seguro para ambos. Sentí una mezcla de alivio y una extraña punzada de preocupación. ¿Decepción? No lo sé. Pero, sobre todo, alivio. Había hecho mi buena acción, ella estaba, presumiblemente, a salvo, y yo podía volver a mi aburrida y segura rutina. ¡Ja! ¡Qué iluso! Pasaron 2 días. La vida volvió a la normalidad. El recuerdo de Elisa y su terror empezaban a desvanecerse, convirtiéndose en una anécdota extraña que quizás contaría alguna vez. El jueves por la tarde, tocaron a mi puerta. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y vi a 2 hombres trajeados. No parecían vendedores. Abrí la puerta con cautela. Señor, ¿mi apellido?, preguntó uno de ellos, un hombre corpulento, de rostro severo. Mostró una placa. Policía. Mi estómago dio un vuelco. Sí, soy yo. ¿Pasa algo, oficiales? Intenté sonar casual. Fracasé miserablemente. Detective Ramírez, se presentó el corpulento. Y este es mi compañero, el detective Silva. ¿Podemos pasar? Tenemos algunas preguntas que hacerle. Mi mente se aceleró. ¿Elisa? ¿Marco? ¿Había pasado algo? Les dejé entrar, mi apartamento de repente se sentía pequeño y claustrofóbico. Se sentaron en el mismo sofá donde había dormido Elisa. Yo me quedé de pie, sintiéndome como un acusado. Señor, mi apellido, comenzó Ramírez, su voz grave y sin emociones. ¿Conoce usted a una mujer llamada Elisa Vargas? Mi corazón se detuvo por un instante. Vargas. Así que ese era su apellido. Asentí lentamente. Sí, bueno, más o menos. La conocí hace un par de días. Y entonces les conté la historia. La lluvia, su miedo, mi oferta de refugio, la llamada telefónica, su partida. Omití, al principio, lo mucho que me había contado sobre Marco, temiendo que sonara como si estuviera inventando excusas o chismes. Quería parecer un simple buen samaritano. El detective Silva, más joven y con una mirada penetrante, tomaba notas en una libreta.
Ramírez no me quitaba los ojos de encima. Su escrutinio era incómodo, casi acusatorio. ¿Así que la dejó quedarse aquí la noche del martes?, preguntó Ramírez. Sí. En el sofá. ¿Y se fue a la mañana siguiente, dejando una nota? Correcto. ¿Le dio su nombre completo? ¿Algún detalle de contacto? Solo Elisa. Y no, ningún contacto. Dijo en la nota que no intentara contactarla. Ramírez suspiró, un sonido que pareció llenar la habitación de tensión. Señor, mi apellido, Elisa Vargas ha sido reportada como desaparecida. Su familia está muy preocupada. Fue vista por última vez en esta área el martes por la noche. Sentí un escalofrío. Desaparecida, pero ella se fue. Dijo que tenía un plan, que estaría bien. ¿Qué clase de plan?, inquirió Silva, levantando la vista de su libreta. No me lo dijo. Solo que iba a llamar a una amiga de otra ciudad. ¿Usó su teléfono para hacer esa llamada?, preguntó Ramírez. Sí. Mi teléfono. La prueba de que ella había estado allí. Me sentí un poco aliviado, como si eso corroborara mi historia. ¿Podríamos ver su registro de llamadas de ese día, por favor?, pidió Ramírez, aunque sonó más como una orden. Se lo mostré. Allí estaba, una llamada de 20 minutos a un número desconocido alrededor de las 10 de la noche del martes. Anotaron el número. ¿Notó algo inusual en ella? ¿Alguna herida, marcas, algo que sugiriera que estaba en peligro inmediato, aparte de lo que le contó de su exnovio?, continuó Ramírez. Estaba muy asustada, temblando. Pero no vi heridas físicas evidentes. Solo, terror puro. Los detectives intercambiaron una mirada que no supe interpretar. ¿Mencionó el nombre de este exnovio?, preguntó Silva. Dudé. Recordé la advertencia de Elisa sobre lo influyente que era Marco. Pero si ella estaba desaparecida, quizás esto era importante. Sí. Dijo que se llamaba Marco. Los ojos de Ramírez se entrecerraron levemente. ¿Marco qué? No me dijo el apellido. Descríbalo, si ella lo hizo. No lo describió físicamente. Solo dijo que era controlador, celoso, que la había amenazado. Que tenía contactos y que una vez intentó denunciarlo pero no sirvió de nada. Más notas. Más miradas indescifrables. Señor, mi apellido, dijo Ramírez, su tono volviéndose más formal, más frío. Usted fue, hasta donde sabemos, una de las últimas personas en ver a Elisa Vargas. Su apartamento es, técnicamente, la última ubicación conocida donde se sabe que estuvo a salvo. Tragué saliva. Entendía a dónde iba esto. Apreciaríamos que viniera con nosotros a la comisaría para hacer una declaración formal. Y también nos gustaría, bueno, con su permiso, echar un vistazo más a fondo a su apartamento. Solo para descartar cualquier cosa. Mi mente gritaba, necesitas un abogado. Pero mi boca dijo, claro, oficial. No tengo nada que ocultar. Quería cooperar. Quería que la encontraran. Y, egoístamente, quería que mi vida volviera a la normalidad lo antes posible. La declaración formal en la comisaría duró horas. Repetí mi historia una y otra vez. Cada detalle, cada palabra que recordaba de Elisa. Me preguntaron sobre mi vida, mis rutinas, si tenía antecedentes, no tengo ni una multa de tráfico. Me tomaron las huellas dactilares para descartarme si encontraban algo en el apartamento de Elisa o en sus pertenencias. También me pidieron una muestra de ADN, un hisopo bucal. Procedimiento estándar, dijeron. Acepté, aunque una alarma cada vez más fuerte sonaba en mi cabeza. Mientras tanto, un equipo forense echaba un vistazo a mi apartamento. Cuando finalmente me dejaron ir, cerca de la medianoche, exhausto y con la cabeza a punto de estallar, volví a un hogar que ya no se sentía mío. Habían movido cosas, abierto cajones. Encontraron pelos de Elisa en el baño y en las sábanas del sofá, lo cual era lógico. Pero la forma en que me miraban cuando me lo dijeron, como si eso fuera una prueba de algo siniestro. Los días siguientes fueron un infierno.
Me llamaban casi a diario para aclarar algún detalle. Empecé a sentirme observado. ¿Era paranoia o realmente había un coche discreto aparcado al otro lado de la calle más tiempo de lo normal? Mis compañeros de trabajo empezaron a mirarme raro. Las noticias sobre la desaparición de Elisa Vargas empezaron a circular, primero localmente, luego a nivel más amplio. Una foto de ella sonriendo, una chica guapa, normal. Y en algunos artículos se mencionaba que un hombre la había ayudado y que la policía estaba investigando todas las pistas. No daban mi nombre, pero yo sabía que se referían a mí. Empecé a tener pesadillas. Elisa llorando, Marco persiguiéndome, los detectives acusándome. Dejé de dormir bien. Mi rendimiento en el trabajo se desplomó. Estaba irritable, asustado, solo. Una semana después de la primera visita, el detective Ramírez me llamó para otra charla. Esta vez, el ambiente era decididamente más hostil. Hemos hablado con la amiga a la que Elisa supuestamente llamó desde su teléfono, dijo Ramírez, con los brazos cruzados sobre el pecho. Estábamos en una sala de interrogatorios pequeña y fría. Dice que sí, Elisa la llamó. Estaba asustada, dijo que se había escapado de Marco y que necesitaba un lugar donde quedarse. La amiga le dijo que podía ir, que le compraría un billete de autobús o tren para el día siguiente. ¿Ven? Eso es lo que dije, exclamé, sintiendo un atisbo de esperanza. Sí, continuó Ramírez, impasible. Pero Elisa nunca llegó. Nunca llamó para confirmar. Y la amiga dice que Elisa sonaba, extraña. Más callada de lo normal hacia el final de la llamada. Y que escuchó una voz masculina de fondo justo antes de colgar, una voz que no reconoció. Una voz tranquila, no la de Marco, que ella conocía y detestaba. Mi sangre se heló. ¿Una voz masculina? Yo estaba en mi habitación. Ella estaba sola en la mía cuando hizo la llamada. ¿Seguro? No entró a ofrecerle algo, un vaso de agua, quizás, presionó Silva, que estaba sentado en un rincón, observándome como un halcón. No. Estoy seguro. Quería darle privacidad. Ramírez se inclinó hacia adelante. Señor, mi apellido, la familia de Elisa nos ha contado más sobre Marco. Marco Antúnez. Es un empresario con algunos negocios, digamos, turbios. Y sí, es posesivo, controlador y tiene un historial de comportamiento agresivo, aunque nada que haya prosperado en denuncias formales. Estamos investigándolo a él, por supuesto. Pero hay algo que no encaja. ¿Que no encaja?, pregunté, con la voz temblorosa. Marco Antúnez tiene una coartada sólida para la noche del martes y la mañana del miércoles. Estaba en una cena de negocios con varias personas importantes hasta tarde, y luego hay registros de que estuvo en su casa, con seguridad. Lo hemos comprobado. Es difícil que él la interceptara esa noche después de que saliera de su apartamento, si es que salió. Pero ella se fue. Dejó una nota, insistí, desesperado. Una nota que cualquiera podría haber escrito, replicó Silva. O que ella podría haber sido obligada a escribir. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estaban sugiriendo que yo estaba involucrado en su desaparición. Que tal vez Marco me había pagado, o que yo tenía mis propios motivos. El problema, señor, mi apellido, dijo Ramírez, es que su historia, aunque plausible en parte, lo sitúa como la última persona confirmada en verla con vida y bien. Y luego, convenientemente, ella desaparece de su apartamento sin dejar rastro, excepto una nota vaga y pelos que podrían haber sido dejados antes si algo le hubiera pasado dentro de su apartamento. Eso es ridículo, estallé. Yo intenté ayudarla. A veces, las personas con malas intenciones se disfrazan de buenos samaritanos, dijo Silva, su voz fría como el hielo. Salí de esa reunión sintiéndome como si me hubieran atropellado. Ya no era una persona de interés o un testigo clave. Era un sospechoso. El principal sospechoso, aparte de un Marco Antúnez que, por ahora, tenía una coartada. No podía permitir que esto sucediera. No podía dejar que mi vida se arruinara por un acto de bondad.
Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar a Elisa, o al menos descubrir qué le había pasado. Y tenía que encontrar pruebas que señalaran a Marco, o a quien fuera el verdadero culpable. Lo primero que hice fue intentar recordar cada detalle de esa noche. La llamada de Elisa. Dijo que Marco era influyente y tenía contactos. ¿Qué tipo de contactos? La policía parecía estar tomando en serio a Marco, pero su coartada era un problema. Pensé en la nota, no intentes contactarme, es más seguro para ambos. ¿Realmente la escribió ella con libertad? ¿O alguien la dictó? La caligrafía era un poco temblorosa, pero podría ser por el estrés. Decidí empezar por donde la policía parecía estar atascada, Marco Antúnez. Si era tan controlador, seguro que había dejado algún rastro digital o algún patrón de comportamiento. Comencé a buscar en internet sobre él. Era un empresario local relativamente conocido en ciertos círculos, dueño de un par de restaurantes de moda y con inversiones en propiedades. Había fotos suyas en eventos sociales, siempre impecablemente vestido, a menudo con mujeres hermosas del brazo. En algunas fotos más antiguas, aparecía Elisa. Sonreía, pero sus ojos, ahora que sabía más, veía una tensión en ellos, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Recordé que Elisa mencionó que Marco la había encontrado antes cuando intentó dejarlo. ¿Cómo? ¿Rastreadores GPS? ¿Hackeando sus cuentas? Y entonces, una idea loca se me ocurrió. La llamada. Elisa usó mi teléfono. El número al que llamó era el de su amiga. Pero ¿qué pasa si Marco, de alguna manera, tenía acceso a las comunicaciones de Elisa, o incluso a las de su amiga? Si era tan paranoico y controlador, no sería descabellado. No soy un hacker, ni mucho menos. Pero sé usar Google. Empecé a investigar sobre Marco Antúnez, buscando cualquier cosa, cualquier conexión, cualquier escándalo menor, cualquier empleado descontento. Encontré foros locales, reseñas de sus negocios. En uno de sus restaurantes, había varias reseñas negativas de exempleados que hablaban de un ambiente de trabajo tóxico, de ser observados constantemente, incluso de cámaras en lugares donde no deberían estar. Uno mencionaba específicamente que Antúnez era un fanático del control y que parecía saberlo todo. Aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña y aterradora, y donde realmente empiezo a odiar a Marco Antúnez con cada fibra de mi ser. Uno de los comentarios mencionaba a un chico de IT que Antúnez tenía y que era su mago personal para todo lo tecnológico. No daba nombres, pero era una pista. ¿Podría este mago haberle dado a Antúnez acceso a las cuentas de Elisa? Necesitaba algo más concreto. Algo que la policía pudiera usar. Volví a pensar en la noche que Elisa estuvo en mi casa. La llamada. Su alivio aparente. Su plan. ¿Y si Marco sabía a quién iba a llamar? ¿Y si interceptó esa llamada, o supo de ella inmediatamente? Pero, ¿cómo? ¿Tenía el teléfono de la amiga intervenido también? Improbable. Entonces recordé algo que Elisa dijo: no tengo dinero encima, mi teléfono se quedó allí, todo. ¿Y si Marco tenía acceso al teléfono de Elisa, incluso si ella no lo tenía físicamente? ¿Algún tipo de software espía que siguiera activo? Era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. Necesitaba que la policía investigara esa vía. Pero no me harían caso solo con mis especulaciones. Necesitaba algo más. Revisé las noticias sobre la desaparición de Elisa. En una, mencionaban el área general donde su coche fue encontrado abandonado, cerca de donde la encontré yo. Decidí ir allí. Era una estupidez, lo sé. ¿Qué esperaba encontrar? Pero me sentía tan impotente. Caminé por la zona durante horas, bajo la lluvia de nuevo, irónicamente. Cerca de donde su coche fue reportado, había un pequeño callejón. Oscuro, lleno de contenedores de basura. Algo me impulsó a entrar. Y allí, en el fondo, medio escondido detrás de un contenedor oxidado, vi algo. Una pequeña bolsa de maquillaje, de esas baratas, con un diseño de flores. Estaba mojada y sucia. La abrí con manos temblorosas.
Dentro, un pintalabios roto, un espejo pequeño y un segundo teléfono. Un smartphone viejo, de prepago, con la pantalla rota. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería de Elisa? ¿Un teléfono secreto que Marco no conocía? Lo encendí. Milagrosamente, tenía algo de batería. No tenía pin ni patrón de bloqueo. Había algunas llamadas recientes a números desconocidos y algunos mensajes. Uno de los últimos mensajes enviados decía, voy para allá. Necesito esconderme unos días. Y la respuesta, aquí te espero. Con cuidado. Era de un contacto guardado como tía Carmen. Pero el mensaje que me heló la sangre fue uno que ella había recibido, pero no de tía Carmen. Era de un número desconocido, sin guardar. Decía, sé dónde estás. Y sé con quién estás. Sé que intentas huir. No llegarás lejos, zorra. Y tu nuevo amiguito pagará por ayudarte. Ese mensaje había llegado el martes por la noche, mientras ella estaba en mi apartamento. Marco. Tenía que ser Marco. De alguna manera, sabía que ella estaba conmigo. ¿Cómo? ¿La siguió hasta mi casa? O la nota que ella dejó. No intentes contactarme, es más seguro para ambos. Quizás esa parte era para mí una advertencia genuina, porque sabía que Marco me tenía en la mira. Pero, ¿cómo sabía Marco que ella estaba conmigo específicamente? ¿Me vio ayudarla en la calle? La calle estaba bastante vacía. El mensaje decía sé con quién estás. No sé dónde te escondes. Era personal hacia mí. De repente, un recuerdo me golpeó. Cuando Elisa usó mi teléfono, yo estaba en mi habitación. Pero antes de eso, cuando llegó, le ofrecí té. Estuvimos hablando en la sala. Mi teléfono estaba sobre la mesa de centro. ¿Podría ella, o alguien, haber instalado algo rápidamente? No, eso era demasiado paranoico. Entonces, la llamada que ella hizo a su amiga. La voz masculina de fondo. Yo estaba en mi cuarto. ¿Podría Marco haberla llamado a ese teléfono, al teléfono secreto, mientras ella hablaba con su amiga desde el mío? Y ella, asustada, intentó disimular. Pero eso no explicaría cómo Marco sabía de mí. Este mensaje era la clave. Tu nuevo amiguito pagará por ayudarte. Estaba hablando de mí. Corrí a la comisaría. Literalmente corrí. Les mostré el teléfono, el mensaje. Al principio, eran escépticos. ¿Cómo lo encontré? ¿Por qué estaba yo hurgando en callejones? Pero el mensaje era innegable. El detective Ramírez leyó el mensaje varias veces. Su expresión cambió. Llamó a alguien del equipo técnico. Empezaron a investigar ese teléfono de prepago. El antagonista desenmascarado, y es peor de lo que pensaba. Aquí es donde la cosa se pone realmente fea y donde el morbo que mencionaste, tristemente, entra en juego. Marco Antúnez no era solo un exnovio controlador. Era un monstruo. Los técnicos rastrearon el teléfono de prepago. Descubrieron que había sido comprado en efectivo unas semanas antes. Pero también analizaron el software. Y encontraron algo. Un software espía muy sofisticado, casi indetectable. No en el teléfono de prepago, sino que sospechaban que podría estar en el teléfono original de Elisa, el que ella dijo que dejó atrás. La teoría de la policía, que se fue formando con la nueva evidencia, fue esta: Marco tenía el teléfono principal de Elisa completamente intervenido. Podía ver sus mensajes, escuchar sus llamadas, rastrear su ubicación GPS. Cuando Elisa huyó de su casa esa noche, él supo casi inmediatamente hacia dónde se dirigía. Probablemente la vio en las cámaras de seguridad de su propio edificio o de la calle. Pero ella lo sorprendió al encontrarse conmigo. Al entrar a mi edificio, él perdió su rastro visual directo. Pero él sabía con quién había hecho contacto por última vez. Aquí viene la parte que me hizo sentir físicamente enfermo y que solidificó mi odio eterno por Marco. La voz masculina que la amiga de Elisa escuchó por teléfono no era yo. Marco, sabiendo que Elisa estaba usando mi teléfono para llamar a su amiga,
probablemente porque su teléfono intervenido le mostró que ella no estaba usando el suyo y la ubicación la delataba cerca de mi casa, decidió jugar un juego cruel. Llamó al teléfono de prepago de Elisa, el que yo encontré, mientras ella estaba en la llamada con su amiga usando mi teléfono. Elisa, probablemente aterrada, intentó manejar ambas cosas. Quizás contestó la llamada de Marco en el teléfono de prepago y él la amenazó, le dijo que sabía que estaba con alguien, que sabía de su plan de huida. La amiga, al otro lado de mi línea telefónica, escuchó fragmentos de la voz de Marco. La nota. No intentes contactarme, es más seguro para ambos. Elisa la escribió, sí. Pero probablemente bajo coacción o amenaza directa de Marco a través de ese teléfono secreto. Él le dijo que escribir, o la amenazó con hacerme daño si no desaparecía y me dejaba fuera, o dentro, como sospechoso. La coartada de Marco para esa noche era sólida, sí. Estaba en su cena, luego en su casa. Pero él no necesitaba estar físicamente allí para aterrorizarla y manipularla. Tenía sus contactos y su tecnología. La policía, ahora con el mensaje amenazante hacia mí y la prueba del teléfono de prepago, obtuvo una orden para registrar las propiedades de Marco Antúnez a fondo y para analizar todos sus dispositivos electrónicos. Y encontraron el infierno. En uno de sus ordenadores, en una carpeta oculta y encriptada, no solo encontraron pruebas de que espiaba a Elisa, y aparentemente a otras mujeres antes que ella, sino que también encontraron evidencia de una red mucho más oscura. Marco no solo era un abusador y un acosador. Estaba involucrado en algo que la policía describió como explotación y coerción. Usaba la información que obtenía espiando a mujeres vulnerables para chantajearlas, controlarlas y en algunos casos, forzarlas a situaciones terribles. Tenía videos, grabaciones, todo. Era un depredador meticuloso y tecnológicamente hábil. ¿Y Elisa? Después de que ella dejó mi apartamento esa mañana, probablemente con instrucciones de Marco sobre a dónde ir, él la interceptó. No directamente, sino a través de uno de sus matones. La desaparición fue orquestada por él para aterrorizarla aún más y, de paso, intentar incriminarme o al menos sembrar la duda sobre mí, quizás como una forma retorcida de castigarme por ayudarla. La policía encontró a Elisa 2 días después de mi descubrimiento del teléfono. Estaba retenida en un apartamento propiedad de una de las empresas fantasma de Marco, vigilada por uno de sus secuaces. Estaba aterrorizada, desnutrida, pero viva. Cuando los oficiales irrumpieron, el alivio en su rostro, me dijeron, fue algo que nunca olvidarían. Marco Antúnez fue arrestado. Las pruebas eran abrumadoras. No solo por la desaparición y el secuestro de Elisa, sino por una larga lista de otros delitos que surgieron de lo que encontraron en sus dispositivos. Su fachada de empresario respetable se vino abajo, revelando al monstruo que era. El tipo de monstruo que existe en la vida real, que se esconde a plena vista, usando su poder y su dinero para destruir vidas. Mi vida no volvió a la normalidad de la noche a la mañana. Tuve que testificar. Mi nombre, aunque la prensa fue relativamente discreta, se filtró en algunos círculos. Recibí algunas miradas, algunos susurros. Pero sobre todo, recibí apoyo una vez que la verdad completa salió a la luz. Los detectives Ramírez y Silva se disculparon formalmente por la presión a la que me sometieron, aunque entendí que solo estaban haciendo su trabajo con la información que tenían. Elisa se está recuperando. Está con su familia, en otra ciudad, recibiendo terapia. Me envió una carta, esta vez escrita a mano y sin miedo, agradeciéndome. Dijo que mi ayuda esa noche, aunque me metió en problemas, le dio la fuerza para creer que podía haber gente buena en el mundo, y que eso la ayudó a no rendirse durante su cautiverio. Esa carta la tengo guardada. Yo también estoy en terapia. El miedo, la paranoia, la sensación de haber sido violado en mi propia seguridad, no desaparecen fácilmente. Miro a los extraños de forma diferente. Dudo antes de ofrecer ayuda, lo cual me duele, porque no quiero convertirme en alguien cínico y cerrado. Marco Antúnez. Espero que se pudra en la cárcel por mucho, mucho tiempo. Resulta que su influencia y sus contactos no eran rival para la montaña de pruebas digitales y testimonios que la policía acumuló.
su arrogancia fue su perdición. Creía que estaba por encima de todo y de todos. Así que, Reddit, esa es mi historia. Intenté ayudar a un extraño y terminé en medio de una pesadilla que destapó a un verdadero demonio de la vida real. Me hizo cuestionarme todo, pero al final, me alegro de haberlo hecho. Porque Elisa está viva. Y aunque pagué un precio, ella habría pagado uno mucho mayor. Moraleja de la historia, a veces, hacer lo correcto te puede llevar por caminos oscuros e inesperados. Y los monstruos son reales, no siempre acechan en las sombras, a veces están sonriendo en las fotos de sociedad. Pero también hay gente buena, y a veces, un pequeño acto de bondad puede ser la única luz en una oscuridad inmensa. Gracias por leer. Necesitaba contarlo. Actualización 1, vaya, no esperaba esta respuesta. Gracias a todos por sus amables palabras y apoyo. Significa mucho. Para los que preguntan por qué no conseguí un abogado antes, estaba asustado, confundido y, sinceramente, creía que si cooperaba plenamente, todo se aclararía rápido. Ingenuo, lo sé. Lección aprendida, muy a la mala. Actualización 2, algunos preguntan si tengo miedo de represalias por parte de asociados de Marco. La policía me ha asegurado que su red principal ha sido desmantelada y que los involucrados directamente están bajo investigación o ya acusados. Dicho esto, sí, hay un nivel de ansiedad que probablemente me acompañará por un tiempo. He tomado algunas precauciones adicionales en mi vida diaria. Actualización 3, sobre Elisa, por respeto a su privacidad, no daré más detalles de su recuperación, pero sé que está recibiendo mucho apoyo. Ella es increíblemente fuerte. La verdadera heroína de esta historia es ella, por su valentía al escapar y resistir. Yo solo fui un pequeño peón en su terrible juego. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. De verdad, muchas gracias por ver el video y acompañarme en este relato. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. No olviden dejar su like y suscribirse a Gato Cuenta para más contenido como este. Nos vemos pronto.